Muy buenas a todos, me llamo Codo Alberdi, soy técnico de CAD/CAM en Tecnocim y hoy os voy a hacer una presentación sobre las novedades de Mastercam de 2025. Esta presentación de las novedades de Mastercam del 2025 está compuesta por estos temas. Estos temas los hemos sacado de la página oficial de Mastercam, donde ellos mismos han hecho un filtro para distinguir las novedades de Mastercam de 2025 en grupos. Podremos acceder a esta página web abriendo el programa de Mastercam, yendo a Archivos, Ayuda y Novedades. El primer tema que vamos a tratar en esta presentación es el CAD. Y dentro del CAD, las novedades del Mastercam pertenecen a los sólidos, a las mallas, a la estructura alámbrica y al nesting. Dentro del CAD vamos a tratar el primer tema que pertenece a los sólidos. Y dentro de los sólidos, la primera novedad que tiene el Mastercam 2025 es el realizar un seguimiento de sólidos duplicados. Esto quiere decir que en el nuevo Mastercam de 2025 se ha añadido la palabra barra copia a todas las copias que vayamos a realizar al sólido original. Lo vemos un momento en el Mastercam. Vemos que en este archivo tengo un sólido original en la capa 1, en la capa 2 un sólido modificado y esto en la ventana de sólidos se nos muestra como el sólido original sin la barra copia y el sólido de la copia o el sólido que hemos copiado con la barra copia, ¿vale? En cuanto vayamos a hacer otra copia del sólido original, por ejemplo, como voy a hacer ahora, pues, activo la capa 3, voy a los sólidos y ya tengo el sólido, la primera copia como la barra copia y la segunda copia que he realizado del sólido original, barra copia 2, ¿vale? Entonces, ahora en el Mastercam de 2025, cada copia que vayamos a realizar del sólido original, primero añadirá la barra o la palabra barra copia y al siguiente que vayamos a hacer del sólido original, la copia que vayamos a hacer del sólido original, se le añadirá barra copia y el número de las copias que hemos realizado del sólido original. La siguiente novedad que tenemos en el Mastercam de 2025 respecto a los sólidos es controlar el tiempo de procesamiento de los redondeos de sólidos. Esta comprobación lo podremos activar o desactivar según la pieza compleja que tengamos para reducir el tiempo del cálculo que tiene que hacer el Mastercam para efectuar los cambios que queremos realizar. Si vamos al Mastercam un momento para ver dónde podremos desactivar y activar esta opción, estemos dentro de Mastercam y tengamos una pieza compleja que queremos realizar algún cambio en los redondeos, pues tendremos que ir a Archivo, Configuración, Sólidos y dentro de los sólidos quitar la opción de comprobar redondeos sólidos para que tarde menos en hacer los cambios de los redondeos que queremos realizar. La siguiente novedad que vamos a ver dentro de los sólidos del Mastercam de 2025 tiene que ver con el punto anterior. Es decir, ahora dentro de la operación redondeo constante, en la ventana de avanzado, podremos cambiar en la parte de comprobar redondeos sólidos la configuración predeterminada que tengamos dentro del Mastercam de 2025. Es decir, antes hemos visto que podremos activar y desactivar
el procesamiento de los redondeos sólidos dentro de la ventana de configuración. Pues en esta operación, la ventana de avanzado, aunque tengamos activo esa función, podremos desactivarla o dejarla como valor predeterminado. Si lo vemos rápidamente dentro de Mastercam, si yo quiero realizar un redondeo constante en esta lista de aquí, en este sólido que tengo, en la ventana de avanzado, en el apartado de comprobar resultados, podré desactivar o activar el valor predeterminado que tenga en la configuración de Mastercam. Eso quiere decir que con desactivado, aunque tenga activo en la configuración el procesamiento de los redondeos sólidos, no le hará caso, y con el activado sí le hará caso al procesamiento de los redondeos sólidos. Entonces, con esta opción, en vez de establecer un valor predeterminado para todos los sólidos, podemos ir modificándolo según el redondeo que vayamos a realizar y según el sólido que vayamos a modificar. Dentro del CAD, el segundo tema que vamos a tratar son las mallas. Y la nueva novedad respecto a las mallas en el Mastercam de 2025 tiene que ver con que la geometría de malla modificada permanece asociada a la trayectoria de mecanizado. Es decir, ahora, con la versión de Mastercam de 2025, si modificamos una malla asociada a una operación, no tendremos que volver a seleccionar esa malla modificada dentro de la operación, sino que solo tendremos que regenerar la operación para que tenga en cuenta la modificación que hemos hecho en la malla seleccionada. Vemos un ejemplo en el Mastercam de esta novedad de Mastercam de 2025. En este caso tenemos una malla que le hemos hecho una operación de cresta constante y le vamos a hacer un ajuste de esta malla a esta cadena que tenemos aquí. Aceptamos y volviendo a regenerar las operaciones, veremos que sin meternos a la operación y volver a seleccionar, que la misma operación tendrá en cuenta la modificación que le acabamos de realizar a la malla. Y vemos que este es el resultado una vez que hemos regenerado la operación con la modificación que le hemos hecho a la malla. El siguiente tema que vamos a tratar dentro del CAD es la estructura alámbrica. Y la novedad que han añadido en el Mastercam de 2025 tiene que ver que cuando vayamos a hacer un arco tangente a una entidad o a un punto, podremos definir el ángulo de barrido. Es decir, en este caso, en el panel de funciones se ha añadido otra nueva función que es el de barrido, donde podremos establecer los grados que queremos realizar el arco tangente. Dentro de Mastercam tenemos esta línea de aquí y vamos a realizar un arco tangente a esa línea. Ya cuando seleccionemos la función de arco tangente, podemos ver que ya nos aparece la opción de barrido. Entonces, primero seleccionamos la entidad que queremos realizar el arco tangente, un punto, en este caso un punto medio, y luego seleccionaremos con qué arco queremos quedar. En este caso voy a seleccionar el izquierdo, ¿vale? Y ahora, en esta ventana de barrido, voy a modificar los grados a ese arco tangente que acabo de realizar. Según mis necesidades, pues iré cambiando a diferentes grados. Esta es la nueva opción que nos trae el arco tangente en el Mastercam de 2025.
El siguiente tema a tratar dentro del CAD es el nesting. Y en este caso, la novedad que han añadido es que han mejorado el control de la visibilidad en los resultados del nesting. En este caso, en el Mastercard de 2025 han añadido 3 nuevas opciones para mejorar la visualización o la visibilidad de las piezas de nesting en el cuadro de diálogo de resultados de nesting. Si vemos un ejemplo en el Mastercard, podremos ver que si vamos a anidado de geometría, añadimos una lámina rectangular y en piezas también, y aceptamos, iremos a la visualización del resultado de anidado o nesting, ¿vale? En este caso, las nuevas novedades que tenemos en el Mastercard de 2025 son que podemos cambiar el fondo, establecer las geometrías en negro y cambiar el grosor que tienen esas geometrías que hemos creado. El siguiente grupo que hemos encontrado dentro de las novedades de Mastercard de 2025 es el CAM. Y dentro del CAM hablaremos sobre las trayectorias de mecanizado. En este caso, concretamente hablaremos de las trayectorias 2D, 3D, las trayectorias de taladrado, fresado de rosca y, por último, las trayectorias de multieje. Como dicho anteriormente, el primer tema que vamos a tratar dentro del CAM Fresa va a ser la trayectoria 2D. Y la primera novedad respecto a las trayectorias 2D tiene que ver con la visualización de planos gráficos y color de geometría con trayectorias 2D y 3D. Es decir, en versiones anteriores del Mastercam, el control de mostrar elementos gráficos solo estaba en las trayectorias de multieje y en las trayectorias de perforación. Ahora, en esta versión nueva, la han añadido a las trayectorias de fresado de 2D y 3D. Esta opción lo podremos encontrar en parámetros de vinculación, en configuración de visualización y desde ahí podremos seleccionar qué planos queremos que nos visualice el Mastercam en la pantalla de los gráficos. Si lo vemos rápidamente en el Mastercam, a esta pieza le acabamos de realizar una operación de planeado, ¿sí? Y vamos a ir a los parámetros, vamos a ver en la ventana de parámetros de vinculación que se ha añadido la configuración de visualización de plano. ¿Sí? Entonces, según cuál deje activo en mi pantalla mi pantalla o mi ventana gráfica, se mostrará esos planos que haya dejado activos. En este caso, como veis, hemos dejado activos la separación y la profundidad. El segundo punto que tenemos dentro de las trayectorias 2D es que la trayectoria de cajera 2D se ha añadido la opción de reemplazar velocidades de avance de arco. En el Mastercam 2025 se ha añadido esta opción para que podamos cambiar las velocidades de avance de arco, pero tendremos que tener en cuenta que esta opción estará activa cuando hagamos pasadas de acabado. Veamos un ejemplo en el Mastercam. Tenemos una operación de cajera que hemos realizado a esta pieza y vamos a ir a parámetros. Tenemos que tener en cuenta que la opción de reemplazar velocidades de avance de arco que se ha añadido a las cajeras de trayectoria 2D se aplica a las pasadas de acabado. Entonces vamos a verificar que esta operación tiene activo o realiza pasadas de acabado y vamos a ir a filtros donde aquí, activando el reemplazo de velocidad de avance de arco, podremos cambiar y establecer las velocidades que queramos para las pasadas de acabado que vayamos a realizar. El tercer punto que vamos a ver dentro de las trayectorias 2D es que en el Mastercam de 2025 han añadido pasadas de acabado para las trayectorias de fresado dinámico y fresado de área.
Hasta ahora, en el Mastercam, no teníamos la opción de pasadas de acabado en fresado dinámico y en fresado de área, pero ahora si activamos las pasadas de acabado en ella podremos definir los parámetros de las pasadas de acabado que queremos realizar. Siempre tendremos que tener en cuenta que esas pasadas de acabado que vayamos a establecer se van a realizar después del desbaste y dentro de la ventana de pasadas de acabado tendremos también la ventana de entradas y salidas donde podemos establecer esas entradas y salidas para las pasadas de acabado. Si vemos rápidamente en el Mastercam, tenemos esta pieza donde hemos realizado las dos pasadas o las dos operaciones de fresado de área y fresado dinámico. Y si vamos a parámetros, podemos ver que tenemos la nueva ventana de pasadas de acabado, donde podremos activar la cantidad de pasadas que queremos realizar, la espaciada, o sea, de cuánto queremos realizar las pasadas de acabado, y abriendo la opción de pasadas de acabado, nos saldrá la ventana de entrada-salida, donde estas entradas y salidas que vamos a activar serán para las pasadas de acabado que acabamos de realizar. Y también vemos que si vamos a la operación de fresado dinámico, tenemos la misma ventana donde establecemos la cantidad de pasadas y también si abrimos la ventana de pasadas de acabado, nos saldrá la opción de activar las entradas y salidas para esa pasada de acabado que acabamos de realizar. El último punto que vamos a ver de las trayectorias 2D es que han añadido una casilla de verificación en la trayectoria de fresado circular que se llama aplicar a todas las pasadas de acabado. Esta casilla es para aquellas herramientas que no puedan realizar el acabado completo de la profundidad total. Entonces han añadido esta casilla para que esas herramientas cuyo largo de corte no puede efectuar el acabado de la profundidad total, para que así en todas las profundidades que vayamos a establecer se haga esa pasada de acabado que queremos realizar. Esta casilla de verificación también se ha añadido en la trayectoria de contorno 2D. Dentro del Mastercam tenemos una pieza que tiene un agujero y hemos realizado las dos operaciones, tanto de fresado circular como de contorno. Primero vamos a entrar en los parámetros del fresado circular, donde en parámetros, y vemos que nuestra herramienta, en este caso, tiene un largo de corte pequeño para la profundidad total que queremos mecanizar. Entonces hemos añadido cortes en profundidad y ahora iremos a la ventana de acabado, donde activaremos las pasadas de acabado, aplicar a todas las pasadas de acabado y aceptamos, para que así en todas las pasadas que antes teníamos de desbaste para esta pieza, ahora realice también en cada profundidad que hemos establecido una pasada de acabado, y haremos lo mismo en la operación de contorneado que tenemos. Tenemos establecido cortes en profundidad, vamos a pasadas múltiples, donde activamos pasadas múltiples y activamos aplicar a todas las pasadas de acabado, para que así todas las pasadas de desbaste que tengamos luego realice una pasada de acabado. El siguiente tema que vamos a tratar dentro de Canfresa tiene que ver con las trayectorias de taladrado. La primera novedad que han añadido respecto a los taladrados tiene que ver con la selección de agujeros sólidos.
En este Mastercam de 2025 se ha cambiado el comportamiento predeterminado de selección de agujeros y se han hecho 3 cambios de interfaz. Y gracias a estos cambios, la selección de agujeros es más eficiente, precisa y controlable. Además, los comportamientos de selección ahora son los mismos tanto para las características de agujero nativas de Mastercam como para aquellas relacionadas con formato CAD neutrales e importadas. El primer cambio de interfaz que tenemos tiene que ver con los procesos de agujeros. Ahora, los agujeros seleccionados se muestran con un color y la selección de ventanas se habilita una vez que existe un agujero de referencia. El segundo cambio de interfaz tiene que ver con la definición de trayectoria de agujero. Ahora se simplifican las reglas de selección, se permite varios tipos de agujeros en una única trayectoria, las selecciones de segmentos del mismo agujero siempre se unen en una única característica y la selección del árbol de historial de sólidos ahora agrega todos los segmentos. Y el último cambio de interfaz que han realizado en el Mastercard 2025 tiene que ver con segmentos de agujero. Ahora se ha agregado un cuadro combinado para filtrar por tipos cada agujero. Se mejoró el diagrama de perfil para mostrar 3 estados de selección, usado, no usado o combinado. Los cambios de selección de segmentos se aplican solo al tipo de agujero seleccionado y por último, las selecciones ahora se pueden modificar desde la página segmentos de agujero. Vale, si vemos un ejemplo dentro del Mastercam, vamos a realizar una operación de taladrado y seleccionaremos estos agujeros que tenemos aquí, ¿vale? Si seleccionamos con el control este agujero, sabemos que nos seleccionará todos los agujeros de la misma medida, ¿vale? Y ahora vemos el primer cambio de interfaz que han hecho para la selección de agujeros de sólido, que es agregar colores. Ahora podemos ver que el agujero principal se muestra en color amarillo y los segmentos que componen el agujero en color naranja, ¿vale? En este caso, el agujero principal de color amarillo es el diámetro 12, que podemos ver aquí, y el chaflán sería de diámetro 14, ¿de acuerdo? Vale. También añadido, como hemos dicho anteriormente, en una misma trayectoria podríamos seleccionar agujeros de distinto tamaño, ¿vale? En este caso, si seleccionamos este agujero de diámetro 16, pues podríamos también hacerlo junto con el diámetro 12 que tenemos, ¿vale? Y aceptamos. Vale, una vez que aceptamos, seleccionaríamos la herramienta para realizar estos taladrados y iríamos a segmentos de agujero, que es la nueva ventana o la nueva interfaz que han añadido en el Mastercam de 2025. Dentro de esta ventana podemos ver que tenemos el cilindro de diámetro 12, que sería el principal y que estamos usando, ¿vale? Y el cono de arriba o el chaflán de arriba de diámetro 14 se nos muestra en color naranja el que no está usado, ¿vale? También tendríamos la opción de combinar los dos, ¿sí? Y veríamos en color amarillo que los dos son los que estamos mecanizando, ¿vale? Y también podríamos cambiar de tipos de agujeros, ¿vale? En este caso podríamos seleccionar que estamos localizando el diámetro de 16 y también cambiar decirle qué agujero o qué parte o qué segmento de este agujero vamos a realizar. La segunda novedad que han añadido para los taladrados tiene que ver con el mantenimiento del avance por diente en las operaciones de taladrado de chaflán. Esta nueva opción de mantener el avance por diente nos permite mantener una velocidad de avance más uniforme para las operaciones de taladro de chaflán que utilizaremos para realizar distintos tamaños de agujeros. Para esta operación, el límite superior de avance máximo y la velocidad máxima del usillo se establecen en los parámetros generales de la máquina. Y Mastercam usa el valor de avance por diente de la página de herramientas como velocidad de avance mínima. La opción de mantener avance por diente lo activaremos siempre que la opción de mantener velocidad de corte esté activo, porque estos dos parámetros colaboran para mantener una carga de viruta adecuada para mecanizar
agujeros de distintos tamaños. Vamos a ver dónde podemos activar estas opciones de mantener velocidad de corte y mantener avance por diente dentro de la operación de taladrado de chaflán. Una vez que seleccionemos los agujeros que vayamos a chaflanar, aceptamos y vamos a ir, después de seleccionar la herramienta para realizar esta operación, vamos a ir a parámetros de corte, donde aparte de establecer el ancho o la profundidad que vamos a realizar, tendremos la opción de activar o desactivar el mantener velocidad de corte y también una vez que activemos mantener velocidad de corte, mantener avance por diente para que estos dos parámetros colaboren y podamos mantener una carga de virutas adecuada para chaflanar agujeros de distintos tamaños. Y por último vamos a ver la última novedad para las trayectorias de taladrador, que es mejoras en la zona de seguridad. En este Mastercam de 2025 han realizado una actualización para la zona de seguridad. Esta nueva zona de seguridad, comparada con las zonas de seguridad de las versiones anteriores, usa más de una malla para las formas paramétricas. Antes, en las zonas de seguridad de las anteriores versiones, solamente usaba una malla para el tipo de forma enrollada. Además, han actualizado el algoritmo que hace que la zona de seguridad ahora sea un cálculo posterior a la trayectoria y están disponibles los siguientes tres parámetros nuevos: la tolerancia lineal, distancia de unión y distancia de suavizado. La tolerancia lineal permite al usuario definir un área de la cual se quitarán puntos y siempre que la tolerancia sea amplia se quitarán más puntos del cálculo inicial. La distancia de unión define la distancia total a lo largo de la topología de la zona de seguridad para que los vectores se equilibren entre los puntos iniciales y finales. Y por último, distancia de suavizado. Nos permite definir el tamaño de una ventana que encapsula los vectores normales de una malla. Dentro de esta ventana, Mastercam evalúa el primer y último vector a lo largo de la trayectoria para interpolar los movimientos entre ellos y a la vez seguir la topología de la malla. Veamos en Mastercam un ejemplo con la operación que hemos hecho anteriormente. Vamos a parámetros y vamos a ir a la zona de seguridad para establecerla para esta operación. Activamos esta zona de seguridad y vamos a seleccionar esta pieza y le vamos a dar a esférico para establecer un diámetro o un radio de esa esfera que sea superior de sobra para la pieza, ¿sí? Y así podremos establecerlo como zona de seguridad. ¿Vale? Y aquí ahora tenemos la tolerancia lineal, que preestablecido tenemos un 0,25 y luego activaríamos unión y suavizado. Y aquí estableceríamos la distancia de unión para que se equilibren los vectores entre los puntos iniciales y finales, y el siguiente sería la distancia de suavizado, que lo utilizaremos para encapsular los vectores normales de una malla para interpolar los movimientos entre ellos. El siguiente tema que vamos a tratar dentro de Canfresa son las trayectorias de fresado de rosca. La primera novedad que tiene que ver con el fresado de rosca es el corte direccional. Para esta novedad, los nuevos campos de dirección de corte y dirección de lucillo en fresado de rosca no solo aumentan la visibilidad de sus parámetros, sino que también brindan un mejor control de la dirección de corte. Esto se debe a la influencia del parámetro dirección de lucillo de la página herramientas sobre la dirección de corte. Esta función nueva que han añadido ofrece tres mejoras para esta operación. Mastercam considera el valor de dirección de lucillo de la página herramienta al calcular la dirección de corte. La dirección de corte ahora se muestra en la página de parámetros de corte y coincide con la dirección de lucillo de la página de herramientas. Y la dirección de lucillo lo estableceremos ahora en la página de parámetros de corte. Vemos estas opciones dentro de Mastercam. Vamos a parámetros y dentro de parámetros de corte
En este apartado de aquí vamos a encontrar la dirección de corte y la dirección del usillo, ¿vale? Como hemos dicho anteriormente, Mastercam considerará el valor de dirección de usillo igual que el que tenemos establecido en la página de herramienta. Dirección del usillo, sentido horario. Parámetros de corte, dirección del usillo, sentido horario. ¿Vale? La dirección de corte también, en concordancia, la que tenemos aquí, coincide ahora con la dirección del usillo de la página de herramienta. Entonces, si realizamos algún cambio en la página de herramienta de dirección del usillo, por ejemplo, ahora si establezco sentido antihorario, en parámetros de corte automáticamente cambiarán dirección de corte a convencional y dirección del usillo sentido antihorario. Y gracias a esto tendremos un mejor control de dirección de corte para realizar esta operación. La segunda novedad que han añadido para los trayectorias de fresado de rosca tiene que ver con la velocidad de avance en la lista de herramienta. Es una nueva casilla de verificación de velocidad de avance en la lista de herramienta para calcular la velocidad de avance en función de la lista tangencial de la herramienta en lugar de calcular en función de la línea central. Además, si añadimos pasadas múltiples para la operación, con velocidad de avance en la lista de herramienta, Mastercam ajustará la velocidad de avance para los diferentes diámetros necesarios para las pasadas múltiples que hemos programado. Activar esta casilla de velocidad de avance en la lista de herramienta tiene varias ventajas. La primera es que genera una velocidad de avance más precisa según el diámetro del cortador y el diámetro del agujero que se mecanice. La segunda es permite programar operaciones de fresado de rosca con un mayor nivel de precisión, lo cual nos ayudará a que el desgaste de herramienta sea el adecuado y que la trayectoria sea más eficiente. Y por último, nos ahorrará tiempo ya que calculará de forma automática la velocidad de avance adecuada para el fresado de rosca, en vez de calcular manualmente la velocidad de avance en la lista de diámetro de la herramienta. Esta casilla o esta opción la encontraremos en la página de herramienta dentro de nuestra operación. Como lo hemos dicho anteriormente, esta opción lo encontraremos en parámetros, herramienta, velocidad de avance en la lista de herramientas. La siguiente novedad para las operaciones o trayectorias de fresado de rosca es que han añadido varias opciones de entrada y salida para esta función. Podemos ver que han añadido 8 entradas y salidas nuevas, pero vamos a hablar solo de 3 que nos parecen los que más vamos a utilizar. La primera es el gradual, que esta opción nos permite entrar en un fresado de rosca de forma gradual, tal y como indica su nombre. Gracias a esa entrada gradual vamos a crear un movimiento helicoidal con un barrido de 180 grados donde la herramienta irá entrando en nuestro fresado de rosca con una profundidad de medio paso hasta alcanzar la profundidad total de nuestra rosca que queramos realizar. La siguiente opción es penetrar después del primer movimiento. Con esta opción, antes del corte, genera un movimiento lineal en el plano de avance. Esta opción se utiliza para establecer la compensación de la herramienta y la longitud de esta entrada o salida la tendremos que establecer en longitud de línea. Y la última es la longitud de línea. Crea una línea perpendicular entre los arcos de entrada y salida. Para utilizar esta opción tendremos que anular la selección de iniciar-finalizar en el centro. La siguiente novedad que tiene que ver con los trayectorios de fresado de rosca es la entrada-salida gradual para el fresado de rosca. Esta nueva opción para las trayectorias de fresado de rosca genera movimientos de entrada-salida que coinciden con las recomendaciones del fabricante. Cuando se activa la opción de gradual, Mastercam activa el parámetro porcentaje de ataque relacionado y utiliza este parámetro para especificar la distancia a la que estará la herramienta del diámetro menor
para una rosca interior y el diámetro mayor para una rosca exterior antes de que comience el ataque. Esta opción proporciona una estrategia de entrada y salida más precisa que mejora la vida útil de la herramienta y permite un ataque más adecuado. Acá, dentro de la operación de fresado de rosca que hemos hecho anteriormente, donde podemos activar esa opción de entrada-salida gradual. Si vamos a parámetros, en entrada y salida, ahora tenemos una entrada estándar establecida. Pero aquí abajo tenemos la opción de gradual. Y aquí se nos activa el porcentaje de ataque, donde estableceremos la distancia de la herramienta respecto a la rosca exterior que queremos realizar antes de que comience el ataque. La siguiente novedad que vamos a ver es movimientos de compensación de herramienta. Ahora, en el Mastercam de 2025, el fresado de rosca cuenta con dos nuevos parámetros: penetrar después del primer movimiento y retraer antes del último movimiento. Con estos parámetros definiremos el movimiento lineal fuera del área de mecanizado para habilitar y deshabilitar la compensación de la herramienta. A menudo, la herramienta que vamos a utilizar para hacer el roscado será de tamaño similar al agujero que queremos roscar. Entonces, puede que tengamos problemas para la compensación de la herramienta, y para resolver este problema utilizaremos estos parámetros que han añadido en este Mastercam de 2025. Para realizar la compensación de herramienta en longitud de línea, estableceremos la línea para la compensación de herramienta. Veámoslo en Mastercam con un breve ejemplo. Tenemos el mismo archivo que hemos utilizado antes y vamos a ir a parámetros, donde ahora en parámetros de entrada y salida vamos a añadir penetrar después del primer movimiento. Cuando activemos penetrar después del primer movimiento, tenemos que tener en cuenta que esta opción lo que hace es crear un movimiento lineal fuera del área de mecanizado para habilitar y deshabilitar la compensación de herramienta. Entonces, para que nos haga eso, tendremos que aumentar la cima de material en bruto, teniendo en cuenta el paso de nuestra rosca, que es de 4, ¿vale? Y así, cuando aceptemos, veremos que nos ha hecho una entrada perpendicular hacia arriba y luego tenemos la longitud de línea que teníamos establecido. Así, cuando simulemos la operación, veremos que la compensación se hace fuera del área de mecanizado. La siguiente novedad que vamos a ver respecto a las trayectorias de fresado de rosca es controles de longitud de línea. Cuando introduzcamos nuevos valores en los controles de longitud de línea, Mastercam creará una línea perpendicular a los movimientos de entrada y salida. También se puede utilizar esta función para habilitar y deshabilitar la compensación de la herramienta fuera del diámetro que se va a mecanizar. Es decir, algunas veces el diámetro del agujero será demasiado pequeño para que los movimientos de compensación se realicen dentro del área de mecanizado, entonces realizaremos esta operación para que podamos compensar la herramienta. Para habilitar esta opción de longitud de línea tendremos que anular las casillas de verificación de iniciar en el centro o finalizar en el centro. Por eso vamos a realizar una operación de fresado de rosca de una rosca interior, ¿vale? Y si yo simulo esta operación que tengo realizado, veo que para realizar la compensación, mi herramienta me está pegando en la pieza. Entonces, para evitar esa colisión, desde un principio, Mastercam ha incluido en entrada y salida las longitudes lineales que, estableciendo la distancia, lo que hace es crear entradas perpendiculares a aquellas entradas que teníamos establecidas, y así
coge la compensación en ese tramo y realiza la operación correctamente. La última novedad que han añadido para las trayectorias de fresado de rosca es la anulación de avance de velocidad en los parámetros de entrada y salida. En Mastercard 2025 se nos permite cambiar la velocidad de avance y de auxilio del movimiento de entrada en los fresados de rosca. El reemplazo que realicemos no afectará a la salida de la herramienta de nuestra operación. Vamos a ver en Mastercard dentro de la operación donde podemos realizar ese cambio de velocidad. Vamos a parámetros, apartado de entrada y salida, y aquí, si activamos las casillas de velocidad de avance y velocidad de auxilio, podremos establecer las dos velocidades que nosotros queramos para esta operación. El nuevo tema que vamos a tratar dentro de Canfresa son las trayectorias 3D. Y la primera novedad que tienen las trayectorias 3D son las profundidades de corte uniformes para el desbaste optimizado dinámico. Cuando vayamos a realizar un desbaste optimizado dinámico y la distancia de profundidad no es una división uniforme, vamos a activar esta casilla de profundidad de corte uniformes para que las trayectorias de corte sean uniformes. Este comportamiento se asemeja a las trayectorias de fresado dinámico 2D y líneas de agua. Vamos a realizar un desbaste optimizado dinámico a esta pieza que tenemos en pantalla, en Mastercam. Vamos a trayectorias, desbaste optimizado dinámico. Seleccionamos la geometría a mecanizar. Seleccionamos la herramienta que vamos a utilizar para esta operación y vamos a ir a parámetros de corte, donde vamos a desactivar las profundidades de corte uniformes para luego ver las diferencias de tenerla activa a tenerla desactivada, ¿vale? En este caso voy a establecer un paso hacia arriba de 5 milímetros para que lo veamos mejor. Entonces aceptamos, dejamos que calcule la operación y ahora si voy a inicio, analizar trayectoria y voy a colocar la herramienta en cada altura para ver la posición de Z, Z-2, en este caso Z-7, lo está respetando, Z-12, Z-12, Z-17, Z-21, aquí ya no, y Z-25, ¿vale? En las áreas que ha podido respetar el paso hacia arriba que hemos establecido, lo respeta, ¿vale? Y en los que no ha podido, pues no. Entonces, si ahora vamos a parámetros y activamos profundidades de corte uniformes y realizamos la misma comprobación, vemos que en este caso Z-1, Z-6, Z-11, Z-16, Z-21 y aquí Z-25. Hasta la profundidad total sí que nos ha respetado las profundidades de corte que hemos establecido. La siguiente novedad que vamos a ver dentro de las trayectorias 3D es el cambio de nombre de agrupaciones a regiones para el raster 3D de alta velocidad. En esta trayectoria 3D se ha cambiado el nombre de uno de los métodos de orden de corte dentro de la operación raster 3D. Ahora el orden de corte de agrupaciones se llama o ha cambiado a regiones. Antes de ver en el Mastercam de 2025 el cambio de nombre de agrupaciones a regiones para el raster 3D, vamos a recordar con un trozo del vídeo de las novedades de Mastercam de 2024 que realizó mi compañero de Tecnocim, Ramón, el trozo donde nos explicará
las novedades que añadieron el año pasado, que fueron las agrupaciones en el orden de corte de las trayectorias raster 3D. Con esto recordaremos la función que tenía el orden de corte de agrupaciones dentro de la operación raster 3D y luego compararemos el cambio que han realizado en el Mastercam 2025, que en realidad solo es el cambio de nombre. La función sigue siendo la misma. En el siguiente punto vamos a ver que ahora en las trayectorias raster podemos gestionar el orden de corte. Es decir, como podemos observar en estas imágenes, que disponemos de dos figuras en las cuales estamos aplicando una trayectoria raster, en esta de aquí vemos que realizamos muchas retracciones para pasar de una figura a la otra. Es decir, va trabajando en una figura, pasa a la siguiente, realiza el mismo tramo de mecanizado, vuelve a realizar un cambio a la primera figura y así durante todo el mecanizado. En cambio, si tenemos seleccionada la opción agrupaciones, primero mecanizará una figura y cuando haya acabado de mecanizar esa figura pasará a la siguiente. Ya podemos observar que con esta opción de agrupaciones realizaremos muchas menos retracciones en nuestro mecanizado. Vamos a verlo rápidamente en Mastercam. Como podemos observar en la imagen, entramos dentro de parámetros y vemos que disponemos de esta opción de orden de corte en la estrategia de raster y ahora mismo lo tenemos en agrupaciones, es decir, primero realiza el mecanizado de una figura y una vez la ha acabado hace una retracción y empieza en la siguiente. Vamos a ponerlo por carriles, validamos y vemos que ahora en ciertos tramos del mecanizado va a pasar del mecanizado de una figura al mecanizado de la siguiente. Ya estamos observando que en este caso de por carriles realizamos muchas retracciones, las cuales podríamos evitar habiendo seleccionado el modo agrupaciones. Si lo vemos en el Mastercam de 2025, con esta pieza que tenemos aquí, en este caso tenemos una operación de raster 3D y el orden de corte, como podemos observar, está establecido como carriles. Si vamos a parámetros y parámetros de corte, vemos que está establecido carriles. Entonces, si abrimos el desplegable ahora, en vez de aparecer agrupaciones, nos aparecerá regiones. Eso significa que si yo acepto ahora, se quitarán todas las retracciones que teníamos antes y primero realizará el mecanizado del vaciado de la parte izquierda y luego el vaciado de la parte derecha. Es decir que la función sigue siendo la misma que teníamos el año pasado, que se llamaba agrupaciones, pero lo único que han hecho es este año cambiar el nombre de agrupaciones a regiones. Siguiente novedad que vamos a ver sobre las trayectorias de fresado 3D tienen que ver con la sujeción de pieza de trabajo para las trayectorias de chaflán del modelo. En este Mastercam de 2025, las trayectorias de chaflán de modelo 2D y 3D podremos seleccionar una geometría de sujeción que hayamos establecido en la configuración de máquina como geometría de sujeción. Si vemos un ejemplo en el Mastercam, vale, hemos dicho que dentro de las operaciones de chaflán de modelo 2D y 3D han añadido la ventana donde podemos añadir las geometrías de sujeción, ¿vale? Tenemos el chaflán de modelo, sí, y si vamos a parámetros, aquí vemos que tenemos la nueva ventana para añadir las geometrías de sujeción de pieza de trabajo, ¿vale? Pero antes de poder seleccionarla dentro de la operación, tenemos que añadirla al grupo de máquina que estamos utilizando. Para ello, vamos a configuración de material en bruto y dentro de sujeción de pieza de trabajo,
vamos a añadir utilizajes de sujeción. Y en mi caso lo voy a agregar desde una capa, que es la número 10, y la tengo que activar, porque si no, aunque lo haya añadido, la operación todavía no la reconocerá, ¿vale? Entonces ahora cuando vaya a parámetros, ya puedo añadir geometría de sujeción de pieza de trabajo, y en mi caso es la mordaza, ¿vale? Y aceptamos. Y por último, la última novedad que han añadido para las trayectorias 3D es quitar rebabas en tres ejes. Esta nueva opción, quitar rebabas en tres ejes, simplifica el proceso de quitar rebabas mediante la detección automática de aristas. Para ello tendremos que seleccionar el sólido completo cuyas aristas queremos quitar, y siempre para esta operación tendremos que utilizar una fresa esférica. No admite herramientas de chaflán. Veamos un ejemplo en el Mastercam. Vale, entonces, la operación que vamos a utilizar es quitar rebabas en tres ejes, y como hemos dicho, en esta operación solo podremos utilizar una fresa esférica, ¿vale? Vamos a patrón de corte, seleccionamos las geometrías, finalizar selección, establecemos el ancho de corte y aceptamos. Y sin establecer ningún otro dato para la operación, vemos que nos ha mecanizado todas las aristas vivas que tenemos en nuestra pieza. Aquí, si vamos a inicio y analizar trayectoria, vemos que en la esquina vertical que tenemos. Entonces, para limitar esas esquinas, vamos a ir a parámetros, excluir aristas, y seleccionaremos en un modo de selección de aristas en 3D las esquinas, las cuatro esquinas, para que no se meta a mecanizar esas esquinas. Y aceptamos, y así ya realizaremos correctamente el mecanizado de las esquinas vivas de esta pieza. El siguiente tema que vamos a tratar dentro de Canfresa es las trayectorias multieje. Y la primera novedad que han añadido tiene que ver con corte de 5 ejes con la entrada de estructura alámbrica. Esta estrategia de trayectoria, ubicada dentro de la trayectoria unificada como una nueva opción de patrón de corte, nos permite cortar un perfil de 5 ejes a partir de la entrada de una curva de mecanizado y líneas de orientación de la estructura alámbrica. Cuando hagamos clic en agregar fila de curva para agregar un patrón de corte, ahora puede elegir estructura alámbrica en la lista de estilo. Gracias a esto no nos serán necesarias superficies de mecanizado para generar una trayectoria. Esta opción de mecanizado curva define el perfil que sigue la herramienta. La orientación de la herramienta se define mediante líneas de inclinación que son perpendiculares a la curva de mecanizado. Seleccionaremos estas líneas de orientación en los parámetros de mecanizado ubicados debajo de la cuadrícula patrón. En la página de control de eje de herramienta, para obtener un mayor control de movimiento de la herramienta en relación con las líneas de orientación, Mastercam interpola las orientaciones del eje de la herramienta a lo largo del movimiento entre las líneas de orientación. Esta estrategia de patrón de corte nos ofrece un control total sobre el movimiento de la herramienta con una cantidad mínima de entradas requeridas. Si vemos un ejemplo en el Mastercam, vamos a ir a la operación unificada, seleccionamos la bola de 8, porque nuestra ranura que tenemos aquí, si la medimos, es de radio 8, ¿vale? Entonces, con una bola de 16 vamos a realizar este canal que tenemos en nuestra pieza, ¿vale? Vamos al patrón de corte, añadimos una fila de curva, y si abrimos el desplegable, aquí tenemos la nueva novedad del Mastercam 2025, que es la estructura alámbrica. Ahora tendremos que seleccionar la curva que tenemos dibujada, establecer la línea de orientación para nuestro eje de herramienta, que en este caso
en esta dirección, hacia arriba, ¿vale? Aceptamos. Vamos a control de herramienta y en inclinar fuera de línea vamos a quitar los 90 grados que tenemos preestablecidos. Y por último, vamos a quitar el control de colisiones para este mecanizado, ¿vale? Que si no nos daría un error. Y aceptamos. Vemos que, de momento, si realizamos la simulación, vemos que la herramienta va por el interior de la pieza y eso es porque en los parámetros, en patrón de corte, lado de mecanizado, vamos a establecer el centro de la herramienta. Y ahora sí, ya estaríamos mecanizando nuestra ranura en esta pieza que tenemos aquí con la entrada de estructura alámbrica. La siguiente novedad que vamos a ver dentro de las trayectorias de multieje tiene que ver con el control de orden de mecanizado en rotativa avanzada. Esta nueva opción llamada grupos, que encontraremos en el acabado rotativa avanzada, nos proporcionará más control sobre el orden en el que se mecanizan las áreas de mecanizado. Esta opción, grupos, nos permitirá que la trayectoria mecanice completamente el área individualmente, antes de pasar a la siguiente área. Esta opción es muy similar a la opción de región. Para establecer esta opción, tendremos que ir a patrón de corte y dentro del patrón de corte tendremos que seleccionar la operación de mecanizado de acabado. Después, en el cuadro de ordenamiento, en el menú de desplegable, encontraremos la opción de grupos. Si lo vemos en este ejemplo que tenemos en Mastercam, tenemos una operación de rotativa avanzada, pero en este caso es una operación de desbaste. Entonces, para establecer la operación de la opción de mecanizado de grupos, vamos a ir a parámetros, patrón de corte. Primero, en el mecanizado tenemos que establecer que es un acabado y después en mecanizar por grupos. Y así, aceptar. Veremos que primero, si simulamos en un momento, démosle un poco de velocidad para verlo mejor y más rápido, ¿vale? Y veremos que primero va a realizar el primer grupo que ha reconocido de aquí a la derecha, ¿vale? De esta hélice que tenemos aquí. Y una vez que termine ese mecanizado, ha pasado al segundo grupo de hélice de nuestra pieza. Y esto sería el control del orden de mecanizado rotativo avanzado. La siguiente novedad que vamos a ver dentro de las trayectorias multieje tiene que ver con administración de la contención para la trayectoria rotativa avanzada. Con esta nueva opción de contención de la trayectoria rotativa avanzada, podremos definir límites de contención para crear un desplazamiento desde los límites e invertir los resultados de la selección de contención. Estas opciones están disponibles en la página de definición de pieza del cuadro de diálogo Trayectorias multiejes rotativa avanzada. Para configurar esta contención tendremos tres opciones. Curvas de contención. Utilizaremos esta opción de flecha para mostrar el cuadro de diálogo encadenamiento de sólidos, desde el cual podremos definir las curvas del límite de contención. En el cuadro de contención se muestra el número de curvas seleccionadas y se puede establecer el color de las curvas. Desplazamiento adicional. Utilizaremos este parámetro para aplicar un desplazamiento de trayectoria relativo al límite de contención. Solo podremos establecer valores positivos. Y por último, invertir área de contención. Utilizaremos esta opción para cambiar el área de mecanizado de la región dentro del límite de contención al área opuesta al límite de contención. En la siguiente imagen podremos ver que la flecha roja apunta hacia el área del límite de contención y la flecha verde apunta al área
fuera del límite. Vamos a ver un ejemplo con la pieza anterior. En este caso tenemos una trayectoria de rotativa avanzada que estamos realizando un desbaste, ¿vale? Vemos que en esta pieza nos está mecanizando partes que no queremos. Aparte de la hélice, vemos que nos está mecanizando el interior de la pieza. Entonces, en este caso, con la nueva opción de contención que han añadido, vamos a parámetros. En definición de pieza, vamos a activar las contenciones. Y en este caso, la curva de contención, voy a seleccionar esta. Y aceptamos. Vamos a ver si, seleccionando solo esa curva de contención, podemos realizar la trayectoria de desbaste que queremos correctamente, ¿vale? Aceptamos y vemos que ya con esa curva de contención que hemos seleccionado, el mecanizado realiza correctamente, ¿vale? El desbaste de la hélice que nosotros queremos. La siguiente novedad que vamos a ver dentro de las trayectorias multieje es las tajadas radiales definidas por el usuario para la trayectoria rotativa avanzada. Dentro de la operación rotativa avanzada, en el patrón de corte, la opción de tajas radiales definidas por el usuario nos ayudará a definir los pasos de profundidad incrementales para una trayectoria rotativa avanzada. Con esta opción, Mastercam reemplazará las opciones predeterminadas de paso de profundidad con una cuadrícula interactiva para definir las pasadas de profundidad incrementales. Para ello, tenemos que tener en cuenta que los incrementos se definen utilizando el radio de la característica que vamos a mecanizar. Es un ejemplo en la pieza anterior y tenemos esta pieza donde vamos a activar las tajadas radiales. Entonces tenemos que tener en cuenta que los incrementos se definen utilizando el radio, ¿vale? Entonces vamos a medir el radio del área del mecanizado. Sabemos que la profundidad final es de 12,5, entonces cuando vayamos a parámetros y en pasos de profundidad, hasta ahora tenemos paso de profundidad constante, pues vamos a activar las tajadas radiales. Entonces nos saldrá un rectángulo donde con el botón derecho del ratón agregaremos pues las pasadas que nosotros queremos realizar. En este caso vamos a realizar 3 pasadas para el mecanizado de nuestra hélice. Y así, estableciendo estas tajadas radiales, aceptamos y vemos que esta operación lo está realizando ahora con 3 pasadas. Siguiente novedad que vamos a ver dentro de las trayectorias multieje tiene que ver con el control de la dirección de corte al quitar rebabas en 5 ejes. Esta función nos permitirá controlar la dirección de corte para quitar las rebabas en 5 ejes. Esto significa que ahora podemos controlar la dirección de corte para todos los tipos de mecanizado definidos en la página de control de eje de herramienta. Antes solo podíamos establecer esta opción para las opciones de 3 ejes, 4 ejes y 4 ejes con rotación. Para activar el control de la dirección de corte al quitar rebabas en 5 ejes, tendremos que tener en cuenta que el parámetro de dirección solo está disponible cuando configuremos en control de eje de herramienta, contacto de herramienta, cortar con, flanco barra cono. La pieza que tenemos aquí, vale, como veis, vamos a realizar el mecanizado de quitar rebabas de las aristas que tenemos en verde. Vale, para ello, de momento, la herramienta que hemos seleccionado es esta de aquí, ¿vale?
Entonces, con esta herramienta, si voy a control de eje de herramientas, tengo tipo de mecanizado 5 ejes simultáneo y voy a patrón de corte, me aparece para establecer la dirección del mecanizado. Ya hemos dicho que para ello tenemos que establecer corte con flanco. Entonces, en este caso, para ello tendremos que cambiar a esta herramienta de aquí. ¿Vale? Una fresa esférica, pero que tenga una longitud de corte larga, igual de 24, que tampoco es necesario. Con 12 también sería suficiente para que así en control de herramienta me salga la opción de cortar con flanco y así después de eso en patrón de corte ya tendré la opción de dirección en concordancia o en convencional. Y si aceptamos ya podremos ver que el corte que vamos a realizar para quitar las gravas en 5 ejes pues será con el flanco de la herramienta y no con la punta. Y gracias a eso podremos establecer la dirección de corte. La siguiente novedad que vamos a ver dentro de trayectorias de multieje es el uso de la punta del flanco de la herramienta con el fresado de corte de flanco. Para el fresado de corte de flanco, la nueva opción cortar con especifica si se debe cortar con la punta o el flanco de la herramienta, lo cual nos proporcionará un mayor control en caso de herramientas con múltiples aristas de corte viables. Esta opción está disponible para las herramientas de fresado de chaflán. También podremos usarlo con las herramientas de fresado de extremo plano que tienen definido el tratamiento de esquina de quiebre de aristas. Cuando utilicemos herramientas compatibles, encontraremos la opción cortar con en la página control de eje de herramienta de la trayectoria fresado corte de flanco. Si lo vemos un momento en el Mastercam, tenemos esta pieza de aquí que hemos realizado con el mecanizado de corte de flanco, donde con la herramienta de fresa de chaflán que hemos creado, en control de eje de herramienta nos saldrá la nueva opción de cortar con punta o flanco, ¿vale? En este caso, si cambiamos de herramienta a alguna otra que vayamos a crear, en control de eje de herramienta ya no tendremos la nueva opción de cortar con la punta o el flanco de la herramienta. Entonces, para esta opción siempre tendremos que establecer una fresa de chaflán para realizar el mecanizado con, en este caso, con la punta y realizar este mecanizado que le acabamos de realizar a esta pieza de aquí. La siguiente novedad que tenemos dentro de las trayectorias de multieje es definición de la dirección de entrada y salida. Esta nueva opción, dirección definida por el usuario, ofrece un mejor control para el usuario sobre el movimiento de entrada y salida para las trayectorias de fresado de corte de flanco y unificada. Esta opción especifica una dirección definida por el usuario para la entrada y salida de la trayectoria. La opción dirección solo aparecerá cuando la orientación del eje de herramienta se configura como dirección definida por el usuario, como se muestra en la siguiente imagen. En el menú desplegable de dirección especificaremos la dirección de entrada y salida y las opciones disponibles de ejes de referencia son las mismas que en otras trayectorias. Si vemos un ejemplo en el Mastercam, tenemos la misma operación que hemos utilizado antes y en este caso vamos a ir a parámetros para establecer las entradas y salidas de esta operación. En este caso siempre tendremos la opción de establecer la dirección definida por el usuario, pero si en vinculación no activamos que queremos usar las entradas y salidas que vayamos a establecer, no nos hará caso, ¿vale? Entonces, aparte de cambiar la dirección definida por el usuario y establecer la dirección sobre el eje que queramos, tendremos que ir a vinculación y activar decirle que queremos usar las entradas y salidas que vayamos a definir. Y una vez que hagamos eso, ya nos va a realizar
las entradas y salidas que hayamos definido. En este caso, hemos definido un barrio de 90 grados y bueno, está predeterminado con 200, así que si lo bajamos un poco, también podremos ver que ya nos lo hace bien. La siguiente novedad que vamos a ver dentro de las trayectorias multieje tiene que ver con selección de la orientación del eje de la herramienta. Con la nueva opción orientación de la herramienta para las trayectorias unificadas y fresado de corte de flanco, se crea una trayectoria con el comportamiento esperado y herramientas correctamente orientadas. Tendremos tres opciones y son las siguientes. Automática, se elige la orientación correcta de la herramienta según el lado en el que se encuentra la trayectoria. A lo largo de la normal, la orientación del eje de la herramienta se establece hacia afuera en relación con el área de la separación y, por último, opuesta a la normal. La orientación del eje de la herramienta se establece hacia adentro en relación con el área de separación. Esta opción está disponible en la página Vinculación del cuadro de diálogo de trayectorias multiejes para las trayectorias unificada y fresado corte de flanco. Veamos un ejemplo en el Mastercam. Vale. Tenemos esta pieza de aquí donde hemos hecho el mismo mecanizado, pero con las tres opciones de orientación de la herramienta que tenemos, ¿vale? La primera será el automático, la segunda a lo largo de la normal y la última opuesta a la normal. Entonces, la mayor diferencia que podemos ver es que según el tipo de área de separación que elijamos, es decir, en este caso hemos seleccionado un cilindro y hemos establecido un cilindro de 100 milímetros de radio, y en este caso tenemos la orientación de la herramienta en automático. Entonces, Mastercam calcula la orientación que debe tener para realizar esta operación y según la orientación de la herramienta que elijamos, pues vemos que el giro y la separación es diferente. La siguiente novedad que vamos a ver dentro de las trayectorias multieje tiene que ver con la inclinación de la herramienta durante una operación de hélice. Esta opción, inclinar durante hélice para las trayectorias multiejes de trabajo en cajeras, orienta el vector de la herramienta de modo que sea normal a la tajada en cada punto de movimiento en la rampa helicoidal. Este movimiento reduce la sobrecarga de la herramienta para el patrón de mecanizado de desbaste, cuya configuración se encuentra en la página de patrón del cuadro del diálogo Trayectoria multieje Trabajo en cajeras. Con esta opción, inclinar durante hélice, aumentaremos la vida útil de la herramienta ya que mantiene una carga constante de virutas durante la entrada de hélice. Sin la opción de inclinar durante hélice, Mastercam realiza la entrada helicoidal utilizando solo un movimiento de 3 ejes. Esto nos dará un resultado, un cambio brusco en el movimiento cuando la herramienta realice la transición de 3 ejes a 5 ejes. Si activamos la opción de inclinar durante hélice, el rango del movimiento permite que la herramienta se alinee constantemente con los vectores de las características que se están cortando. Esto nos permitirá que la herramienta realice una transición menos brusca del movimiento de entrada helicoidal al patrón de corte. Podemos encontrar la opción de inclinar durante hélice en la página Desbaste del cuadro de diálogo Trayectoria multiejes Trabajo en cajeras. Esta opción con la pieza de antes. Entonces tenemos la trayectoria de trabajos en cajeras, vamos a parámetros y vamos a ir a parámetros de corte para confirmar que en el mecanizado tenemos el desbaste, ¿vale? Y si vamos al desbaste, la parte de desbaste, vemos que aquí todavía no tenemos la opción de incluir durante hélice. Para ello tenemos que ir de patrón de corte en tipo, tenemos que cambiar de desplazamiento a dinámico. Y aquí, si volvemos al desbaste, ya tenemos la opción de incluir durante hélice para que nuestra posición sea menos abrupta del movimiento de entrada helicoidal al patrón de corte, ¿vale? Y así ya tendríamos esta nueva opción
para la trayectoria que habíamos programado. La siguiente novedad que tenemos dentro de las trayectorias de multieje es la habilitación del mecanizado de 4 ejes para la trayectoria de multiejes de trabajo en cajeras. En el cuadro de diálogo Trayectoria multiejes, trabajo en cajeras, la página Control de eje de herramienta tiene una nueva subpágina llamada Cuarto eje. Esta subpágina nos permite el mecanizado en 4 ejes para una trayectoria multiejes de trabajo en cajeras. Para acceder a la subpágina Cuarto eje tendremos que configurar la opción Formato de salida de la página Control de eje de herramienta en cuarto ejes. La nueva subpágina Cuarto eje nos ofrece dos controles, dirección y apuntar herramienta hacia el eje rotatorio. En dirección se especifica el eje de referencia sobre el cual se gira. Tendremos que elegir el eje en el menú de desplegable. Y en cambio, en apuntar herramienta hacia el eje rotatorio, se especifica si el eje del centro de herramienta siempre se intersecta con el centro de rotación. En la siguiente imagen se muestra el movimiento de la herramienta cuando se activa apuntar herramienta hacia el eje rotatorio. La trayectoria de multieje de trabajo en cajeras en el Mastercam. En este caso tenemos las geometrías de mecanizado de paredes que hemos seleccionado y la geometría del piso para realizar el mecanizado de esta cajera de esta pieza, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a ir al control de eje de herramienta y tenemos establecido el cuarto eje, donde nos aparecerá un desplegable. Si lo teníamos antes en 5 ejes, no aparece nada, pero si lo ponemos en cuarto eje, aparecerá un desplegable más y aquí tendremos que activar, apuntar la herramienta hacia el eje de rotatorio para hacer el mecanizado correctamente de nuestras paredes que van hacia el eje rotatorio de nuestra pieza, ¿vale? Y luego tendremos que marcar la dirección para realizar este mecanizado. Y así completaremos el mecanizado de esta cajera con la trayectoria de trabajo en cajeras. La siguiente novedad que vamos a ver dentro de las trayectorias multieje tiene que ver con el punto inicial para las trayectorias multiejes de trabajo en cajeras. Esta función agrega un punto inicial definido por el usuario para los patrones acabado de pared y acabado de piso, y se puede utilizar para todas las curvas cerradas de guía. Si la curva de mecanizado es abierta, el punto inicial es idéntico a uno de los puntos finales de la curva. Esta función se puede utilizar únicamente en superficies individuales. El parámetro punto inicial se encuentra en el cuadro de área de la página Patrón de corte. Si vemos el ejemplo en el Mastercam, hemos cogido la misma pieza de antes, donde tenemos el fresado de trabajo en cajeras de desbaste y ahora hemos añadido el fresado de trabajos en cajeras con el parámetro de un patrón de corte acabado de pared, para que así nuestra opción de punto inicial aparezca, ¿vale? Tanto en acabado de piso y también en acabado de paredes se nos mostrará la opción de punto inicial. Entonces, una vez que aparezca esta opción, tendremos la posibilidad de establecer un punto inicial, como puede ser este punto medio, para que así nuestra operación realice la primera entrada desde ese punto inicial que hemos seleccionado. La siguiente novedad que vamos a ver dentro de las trayectorias multieje tiene que ver con la separación de superficie personalizada para el trabajo en cajeras. Esta función nos permite seleccionar una superficie personalizada como área de separación para optimizar el movimiento de vinculación, por lo que ofrece un mayor control sobre la posición de la herramienta durante los movimientos de vinculación. Mastercam alineará todas las retracciones y los movimientos de vinculación pendientes con la superficie que hayamos definido. Esta función, que admite superficies cilíndricas, esféricas, planas e irregulares, se encuentra en la página de vinculación del cuadro de grupo de área de separación.
podremos usarla solo para el patrón de mecanizado de desbaste con los tipos de formato de salida de 3 ejes y 5 ejes. Veamos un ejemplo en el Mastercam. Tenemos esta pieza de antes que estamos realizando con control de eje de herramienta en el cuarto eje, establecido en cuarto eje. Ahora, para establecer la vinculación de área de separación para una superficie, tendremos que cambiar ese control de eje de herramienta a 3 ejes o a 5 ejes, tal y como hemos dicho antes. ¿Vale? Entonces, en este caso vamos a seleccionar 5 ejes y ahora en vinculación aparecerá la área de separación de superficies. Entonces, seleccionamos la superficie que tenemos aquí, finalizar selección y aceptamos. Y una vez que aceptemos, ahora las transiciones de separación irán hacia esa superficie que hemos seleccionado. Veis ahora mismo que ahora las transiciones de separación van a la superficie. La siguiente novedad que vamos a ver dentro de las trayectorias de multieje tiene que ver con opción incluir radio de herramienta en el cálculo de trayectoria. Esta nueva opción, incluir radio de herramienta, agrega el radio de la herramienta al compensar hacia el interior o el exterior del límite de contención. Con esta opción evitaremos tener que calcular el radio manualmente y luego agregarlo al campo de desplazamiento adicional. Igualmente se podrá utilizar el parámetro de desplazamiento adicional junto con esta función. Esta opción, incluir radio de herramienta, se encuentra en la subpágina contención de las trayectorias unificadas y malla triangular, como se muestra en la siguiente imagen. Dentro de las operaciones de malla triangular, para acceder a la opción de incluir radio de herramienta, tendremos que seguir estos pasos. Primero tendremos que acceder a la operación de malla triangular, luego al patrón de corte, seleccionar una contención y en la subpágina de contención cambiaremos la configuración de compensar hacia adentro o hacia afuera. En cambio, en una trayectoria unificada tendremos que seguir estos pasos para acceder a la opción de incluir radio de herramienta. Primero tendremos que seleccionar la trayectoria unificada, luego acceder al patrón de corte, agregar una fila automática o curva a la tabla de patrón y en la subpágina de contención tendremos que cambiar la configuración de compensar hacia dentro o fuera. Veamos un ejemplo en el Mastercam. Vale, tenemos esta pieza que le hemos hecho las dos operaciones de unificada y malla triangular y ahora vamos a ver dónde podemos realizar o establecer la nueva opción que han añadido para estas operaciones, que es la incluir radio de herramienta. Para ello, en malla triangular vamos a parámetros, patrón de corte. Una vez que hayamos establecido la contención para nuestro mecanizado, nos saldrá el apartado de contención, ¿vale? Entonces ahí es donde podremos incluir la compensación de la herramienta de dentro, centro o fuera, igual que las operaciones de fresado 3D, pero si no establecemos ninguna contención, no tendremos la opción de incluir el radio de herramienta. Entonces, antes de nada, tendremos que establecer una contención como de alguna geometría para nuestro mecanizado y luego ir al apartado de contención y aquí y aquí y aquí activar incluir radio de herramienta para que automáticamente calcule la compensación de la herramienta. Automáticamente calcule la compensación del radio de la herramienta. En cambio, en la unificada
aquí cuando establezcamos, tal y como hemos dicho anteriormente, un patrón de corte automático, las geometrías, y vayamos a contención, aquí tendremos también la opción de incluir radio de herramienta para la compensación de la herramienta en esta operación. Siguiente novedad que vamos a ver dentro de las trayectorias multieje es uso de vinculación para la transformación de un plano de herramienta a otro. Dentro de la sección vinculación de la trayectoria del hoste automático 3+2, agrega una estrategia de vinculación que realiza la transición de un plano de herramienta a otro, lo cual proporciona más control sobre el comportamiento de vinculación. En la subpágina Vínculos entre cambios de orientación de eje de herramienta, podremos configurar el campo tipo en retracción al área de separación o spliner de unión de separación. En el mecanizado 3+2, con la nueva función de vinculación retracción al área de separación, se realizan movimientos lineales rápidos de retracción y acercamiento. Esto nos permite que se produzcan cambios del vector de herramienta en el plano de separación. La opción retracción al área de separación desbloquea el acceso a la opción tipo en área de separación dentro de la página de vinculación, donde podremos seleccionar los tipos de separación, plano o esfera. También, en esta nueva novedad de Mastercam, la opción de spline de unión de separación interpola el movimiento entre los cambios de plano de orientación utilizando un movimiento de vinculación suave con un spline de unión. Este movimiento interpolado se marca claramente de modo que se pueda filtrar mediante operaciones de postprocesamiento para agregar macros especiales de retracción y acercamiento. Y por último, para esta nueva novedad, se agregó el parámetro velocidad de avance personalizado para el spline de unión de separación a la página control de velocidad de avance. Esta opción controla la velocidad de avance durante los movimientos de transición asociados con la configuración de vínculos entre cambios de orientación de eje de herramienta. Veamos un ejemplo en el Mastercam. Vale, a estas dos piezas le hemos hecho una trayectoria multieje de automático 3+2, ¿vale? Y a cada cual, la primera, en los parámetros de vinculación, hemos establecido en vinculación entre cambios de orientación de eje de herramienta la retracción al área de separación y gracias a eso en tipo nos da la posibilidad de establecer o un plano o una esfera. En este caso hemos definido la posición para establecer la esfera y ahora la vinculación entre ambos mecanizados lo hace con una transición respetando la esfera que hemos realizado. Y en cambio, a la siguiente, en parámetros, en vinculación, en vínculos entre cambios de orientación de eje de herramienta, hemos establecido la spline de unión de separación y esta opción no nos deja seleccionar ningún tipo y crea un spline de unión entre las dos transiciones. Esto nos puede causar que tengamos una colisión, entonces tendremos que tener cuidado a la hora de seleccionar esta opción. La siguiente novedad que vamos a ver dentro de las trayectorias multieje tiene que ver con actualizaciones en el menú de orientación de línea X, Y, Z. En esta actualización se mejoraron los nombres de las direcciones X, Y y Z del sistema coordenado de trabajo utilizadas en las trayectorias multiejes. Además, se han agregado opciones equivalentes del plano de herramienta, como se muestra en la imagen que aparece a continuación. Las opciones del plano de herramienta ayudan a definir un eje de referencia más rápidamente. Estos cambios pueden observarse en las siguientes trayectorias multieje: fresado de corte, flanco, unificada, quitar elevadas, etc. Y también las opciones nuevas están disponibles en las siguientes páginas de las trayectorias unificadas: contención, control de herramienta, control de colisión, vinculación y utilidad.
Esta actualización nos permitirá reducir el tiempo de programación y ofrece mayor claridad en los nombres de las opciones. El siguiente grupo que tenemos dentro de las novedades de Mastercam 2025 es la simulación. Y dentro de la simulación, la primera novedad que han añadido es nuevas opciones de pieza de trabajo en el simulador. En el simulador, con la nueva incorporación del nuevo panel de configuración de grupo de máquinas, ahora tenemos la capacidad de definir un modelo maestro. Cuando este se define, se puede usar como material en bruto en el simulador, en lugar de usar todas las entidades que aparecen en la pantalla al iniciar el simulador. También se agregó un nuevo cuadro de grupo de interfaz llamado pieza de trabajo. Siempre podemos modificar la visibilidad de la pieza de trabajo por la opción correspondiente en el grupo de visibilidad. La pieza de trabajo ahora se puede definir como modelo maestro o modelo de pantalla. Solo dentro del Mastercam estas nuevas opciones de pieza de trabajo para el simulador, ¿vale? Primero vamos a definir el modelo maestro y para ello vamos a ir a la configuración de material en bruto. Y aquí iremos al modelo de maestro, donde al agregar desde una selección seleccionaremos la pieza 3D que tenemos en pantalla. Una vez que hemos hecho eso, si vamos a simular la fase 1 y le damos verificar, vemos que aquí en la visibilidad, en la pantalla de visibilidad, tenemos activo el material en bruto. ¿Sí? Entonces, si yo desactivo el material en bruto, me quedo sin ninguna pieza en la simulación. ¿Vale? Entonces, si activo ahora pieza de trabajo, tiene en cuenta la pieza que estamos trabajando, ¿vale? Pero si yo desactivo el modelo maestro que acabamos de establecer, veis que cambia de color. Entonces, cuando lo tenga activo, cogerá el color que dentro de la configuración de máquina he establecido. Sí, color azul para el modelo maestro. La siguiente novedad que tenemos dentro de la simulación es opciones de bucle de color para planos únicos. En este Mastercam 2025 se ha agregado una opción de bucle de color para los planos únicos del sistema de coordenadas de trabajo. Ahora, cada sistema de coordenadas de trabajo aparecerá en la geometría de corte con un color diferente. Esto lo podremos activar seleccionando la casilla de verificación por sistema de coordenadas de trabajo, al verificar una trayectoria en Mastercam. Además, cuando activamos bucles de colores por sistemas de coordenadas de trabajo, estos colores únicos se mostrarán durante la verificación de la trayectoria y después de esta. Y por último, la barra de progreso del simulador, que tenemos al fondo de la pantalla del simulador, reflejará el color seleccionado para cada plano único. Dentro del Mastercam, entonces tenemos esta pieza aquí que tenemos dos fases y cada uno tiene su propio sistema de coordenadas de trabajo, ¿vale? En la fase 1 tenemos el sistema de coordenadas de trabajo superior, en la fase 2, que hemos creado nosotros. Entonces, ahora, si simulamos las dos opciones a la vez, en la visibilidad tenemos activo el material en bruto y verificar, activamos el bucle de color y abrimos el desplegable para seleccionar por sistema de coordenadas de trabajo, ¿vale? Con esto ya podemos ver que la barra que tenemos aquí abajo en el fondo ya se ha cambiado el color, ¿vale? Tenemos el amarillo y luego un azul, ¿vale? Entonces, si le damos al play ahora,
vemos que todas las operaciones de la fase 1 están en el color amarillo y todas las operaciones de la fase 2 están en color azul. La siguiente novedad que tenemos dentro de la simulación es la visualización del punto de contacto. Para las operaciones de 5 ejes en Mastercard 2025 han agregado una opción de visualización avanzada llamada punto de contacto de herramienta. Esto nos permite ver dónde hace contacto la herramienta con la superficie de la pieza. Esto lo utilizaremos sobre todo cuando estemos realizando trayectorias de 5 ejes y la posición de la herramienta sea diferente al punto de contacto de la superficie. Como podemos ver en estas imágenes, en el Mastercam se visualizará de este modo. El de la izquierda será cuando tengamos la opción de punto de contacto de herramienta sin activar y el de la derecha con punto de contacto de herramienta activo. Esta opción se encuentra en vista, visualización avanzada, punto de contacto de herramienta, como podemos ver en esta imagen de aquí. Además, para esta novedad de visualización del punto de contacto, cuando estemos utilizando el modo trazado de Mastercard de simulador, o sea, dentro de la verificación de pieza, hasta ahora siempre hubo una opción para guardar la herramienta y la trayectoria en una capa de Mastercard. Pues ahora en este Mastercard han añadido el modo de guardar los puntos de contacto de herramienta. Vamos a ver esta nueva novedad de visualización del punto de contacto dentro del Mastercard. Tenemos esta pieza que le hemos realizado una operación de adaptación unificada y primero vamos a activar la visualización avanzada de punto de contacto. Y activamos. Vale, y ahora ya vemos que en el fondo de nuestra trayectoria se ha añadido un color verde. ¿Vale? Sin más, nos está diciendo esta visualización avanzada el punto de contacto que tiene nuestra herramienta respecto a la pieza. Con esto lo que conseguiremos será, de un modo más visual, verificar la zona que estamos mecanizando bien. Y ahora, si vamos a verificar esta operación, esto sería la verificación que siempre hacemos, o sea, la verificación de la pieza con el bruto, ¿vale? Pero si aquí a la izquierda seleccionamos la opción de trazado, entramos en la verificación del trazado. Aquí tendremos activos la trayectoria y la pieza de trabajo que estamos utilizando. ¿Vale? Y con esto, si le damos al play, veremos la trayectoria que estamos realizando respecto a nuestra pieza de trabajo. Y en este caso, para guardar puntos de contacto de herramienta, vamos a trazado y lo tenemos aquí, guardar puntos de contacto de herramienta. Seleccionamos y lo único que tendremos que hacer es crear una capa nueva donde guardar esos puntos de contacto de herramienta que nos va a crear. El color, aunque queramos, yo he elegido un azul. Aceptamos y vemos que ya nos ha creado. Si yo oculto las demás capas, veo que, y oculto la operación, veo que me ha creado líneas del punto de contacto de la herramienta. Líneas del punto de contacto de la herramienta. Y por último, la última novedad que han añadido para la simulación es la configuración del grupo de máquinas. Para este apartado han añadido 3 novedades: grupos de triaje de sujeción activos, visualización del reemplazo del material en bruto y capacidad de seleccionar cualquier elemento de la visualización
de gráficos del panel de simulación. En grupos de utillaje de sujeción activos, ahora en muchas operaciones de Mastercam 2025 se podrán utilizar o seleccionar utillajes de sujeción como elementos de evitación para las trayectorias de mecanizado. En cuanto a las visualizaciones de reemplazo de material en bruto, cuando establecemos dentro de configuración de grupo de máquinas la configuración de material en bruto, se muestra automáticamente en la pantalla al visitar el panel de simulación. En el Mastercam de 2024 agregaron la capacidad de reemplazar temporalmente el material en bruto seleccionando una opción que se incorporó al panel de simulación. Pero lo que sucedía era que cuando seleccionábamos el reemplazo de material en bruto no se mostraba el material en bruto reemplazado en la pantalla de gráficos. Ahora en el Mastercam 2025, si la opción está activa, se muestra el material en bruto reemplazado y si está desactivada, se muestra el material en bruto original. Y por último, para las capacidades de seleccionar cualquier elemento en la visualización de gráficos de panel de simulación, la principal función de la página simulación es preparar el material en bruto y los utillajes de sujeción para su posicionamiento en la máquina. En Mastercam 2025 se podrá mover o desplazar los utillajes de sujeción y el material en bruto utilizando la herramienta de traslación dinámica. Para ello, tendremos que hacer clic en una ubicación conocida en el material en bruto, el utillaje de selección o la máquina como referencia y luego en una segunda ubicación para determinar la nueva posición. Entonces, vamos a ver estas novedades de configuración de grupo de máquinas dentro de Mastercam. Tenemos esta pieza de aquí y nos vamos a centrar primero en grupos de utillaje de sujeción activos. ¿Vale? Para ello vemos que hemos añadido dos tipos de mordazas para esta pieza y vamos a ir a la configuración de grupo de máquinas. Aquí, en sujeción de pieza de trabajo, vamos a añadir las dos mordazas. Primero, la primera, y lo voy a meter en un grupo 1, y la segunda, mordaza número 2, y también lo voy a meter en un grupo, ¿vale? Ahora, según cuál active, ¿sí? Sí, y cuando vaya a la simulación, si quito los componentes, el cabezal de la máquina, la mesa y la carcasa, y activo el material en bruto y el utillajes de sujeción, aparecerán las configuraciones que he preestablecido, tanto en configuración de material en bruto y en sujeción de pieza de trabajo. Entonces, cada vez que en la sujeción de piezas de trabajo cambie o active el grupo 2 y desactive el grupo 1, en simulación aparecerá la mordaza que haya activado. Visualización de reemplazo de material en bruto. Acabamos de crear un modelo de material en bruto que no tiene nada que ver con nuestra pieza para que se vea mejor, ¿vale? Entonces, vamos a la configuración de máquina, vamos a simulación. Entonces, para la simulación quiero realizar un reemplazo de material en bruto. Entonces, y para ello vamos a agregar desde un modelo de material en bruto y en este caso tenemos solo uno, ¿vale? Que es el primero y aceptamos. Si yo ahora activo el material en bruto y utillajes de sujeción, veré mi pieza que acabo de reemplazar y el utillaje de sujeción, ¿vale? Entonces aceptamos y cuando vaya a verificar esta operación, el material en bruto que he reemplazado se mostrará en la simulación, en la verificación de trayectorias, ¿vale? En cambio, si yo, aunque haya cargado el reemplazo del material en bruto, si lo desactivo y vuelvo a verificar esta operación, el material en bruto que aparece es el que tengo configurado originalmente. Entonces veamos la última opción que han añadido para la simulación, que en este caso es la capacidad de seleccionar cualquier elemento en la visualización de gráficos de panel de simulación.
Para ello vamos a ir a la configuración de grupo de máquinas, iremos a simulación y donde normalmente el posicionamiento lo tendremos en automático. Vale, si lo cambiamos a manual, que es la nueva novedad que han añadido, y activamos el material en bruto y el utillaje de sujeción, podremos desplazar las dos opciones que acabamos de visualizar a la mesa de nuestra máquina. Entonces, para ello vamos a seleccionar posición y en esta ventana de aquí nos dice selecciona el primer punto, punto cero de tabla. Es decir, en este caso, punto cero lo vamos a seleccionar mediante el punto medio entre dos puntos y seleccionar el punto medio de estas dos entidades de aquí. Y ahora seleccionaremos el segundo punto o punto cero de máquina, que es el origen. Y así ya tendremos nuestro utillaje y el material en bruto establecidos en el punto que queremos para la simulación. El siguiente grupo que tenemos dentro de las novedades es la administración de archivos. Y la novedad que han añadido para la administración de archivos es importación e exportación de archivos CAD con los nuevos convertidores de archivos. En este Mastercam de 2025 han incluido actualizaciones de los convertidores para admitir archivos de estos formatos CAD. Ya sabemos que cuando queramos abrir un archivo dentro del Mastercam, vamos a abrir y cuando queramos seleccionar un tipo de formato específico, pues tendremos que ir aquí abajo a la derecha, donde pone todos los archivos, y abrir el desplegable y seleccionar el tipo de archivo que queremos abrir. El siguiente grupo que tenemos dentro de las novedades de Mastercard de 2025 es general. En este grupo han añadido novedades que no pertenecían a ninguna familia. Y la primera novedad que han añadido es localizar desviaciones entre entidades. Generalmente los motores que los sistemas CAD individuales utilizan para generar geometrías pueden crear modelos que varíen de un sistema a otro. Este Mastercard de 2025 incluye análisis de desviación. Esto nos permitirá comparar cualquier combinación de puntos, curvas, superficies, cuerpos y caras. Esta nueva función, analizar desviación, analiza las diferencias entre distintos tipos de entidades y aplica a la geometría un mapa de color que nos indicará con colores las desviaciones dentro de la ventana de gráficos. Esta función lo podremos encontrar en inicio en el grupo de analizar. Si abrimos el desplegable que tiene la función analizar desviación, se muestran 5 combinaciones diferentes de entidades para crear una comparación. De superficie a superficie, de curva a superficie, de punto a superficie, de curva a curva, de punto a curva. Tendremos varias opciones para personalizar los resultados que se muestran en la ventana de gráficos. La primera opción que tendremos es cambiar los valores de cuadro de puntos o de cadena de puntos para aumentar o disminuir la densidad de los puntos mostrados en la ventana de gráficos. También podremos elegir si deseamos ignorar las desviaciones inferiores a la tolerancia de desviación especificada. También nos podría interesar, si solo queremos mostrar las desviaciones positivas o negativas, mostrar o ocultar las desviaciones de rangos específicos. Siempre podremos invertir los colores que representan los rangos de desviación y en el menú de desplegable tipo de desviación podremos seleccionar una opción nueva para cambiar las entidades analizadas. No será necesario salir de la función. Esta función nos mostrará los rangos de desviación entre las entidades de referencia y las entidades objetivo de acuerdo con la leyenda de desviación que figura en la parte inferior del panel. Estas desviaciones máximas, positivas y negativas, se representarán con un punto grande de color azul o rojo, como veremos en la siguiente imagen. Si pasamos sobre estos puntos el cursor, nos mostrará el valor de desviación de ese punto. Esta función calcula las distancias de desviación a lo largo de las normales de superficie. Cuando utilizamos esta función con las superficies, los vectores normales que se muestran desde la referencia hasta el objetivo representan el grado de desviación. Cuanto más largo sea el vector, mayor será la desviación. En este caso tenemos una pieza que está realizada con superficies y vamos a analizar la desviación de superficie a superficie, ¿vale? Activo la copia del área en rojo que hemos realizado
Y ahora selecciono los cuerpos objetivos. Y si voy a la ventana de analizar desviación, puedo ver que si quiero puedo cambiar de referencias y salir de la operación. Aquí tendrían las superficies de referencia que he seleccionado y las superficies de objetivo que he seleccionado. Cuadrícula de puntos, en este caso tengo puntos UV. Podría cambiar y aumentar esos puntos para que mi análisis sea más específico, ¿vale? Cuanto más puntos tenga, más específico será. O también podría establecer altura de cadena con una tolerancia para que me realice, cuanto menor sea la tolerancia, mayor número de puntos me va a atacar. Lo siguiente que tenemos es resultados de desviación. Es aquí donde nos aparecerá el máximo positivo que nos ha dado, el máximo negativo, en este caso 0, y el promedio del análisis de los puntos que hemos realizado. Si queremos también podríamos establecer menos de 5 décimas que lo ignore. Y luego aquí pues podríamos desactivar o activar las desviaciones que tenemos en la pantalla, ¿vale? Y esto sería la función de analizar desviación. El siguiente grupo que vamos a ver dentro del Mastercam 2025 es el postprocesamiento y entorno de máquinas. Para este grupo han añadido dos nuevas novedades y la primera es nuevos postprocesadores y máquinas para Mastercam 2025. Para el Mastercam 2025 están disponibles los siguientes entornos de máquinas y postprocesadores. Estas máquinas se pueden descargar del sitio web de intercambio tecnológico de Mastercam. Entorno de máquina de Lathe y entornos de máquina Milturn. Tendremos que tener en cuenta que no todos los postprocesadores y máquinas están disponibles para su descarga y si queremos descargar algún postprocesador o máquina que no esté disponible, tendremos que ponernos en contacto con su revendedor de Mastercam local. Cuando estemos dentro de la página web de Mastercam, tendremos que ir a comunidad, intercambio de tecnología, y aquí ir a entornos de fresado y torneado, donde nos aparecerán distintas máquinas para descargar. El siguiente grupo que vamos a ver dentro de las novedades de Mastercam 2025 tiene que ver con el sistema de Mastercam 2025. La primera novedad que han añadido en este grupo es abrir un archivo de pieza durante la extracción de un archivo de contenido. Ahora, en el Mastercam 2025, para extraer el contenido de un archivo .mcam/content, Mastercam puede abrir automáticamente una parte contenida en el archivo. Esta nueva característica funciona independientemente de que se use la opción de arrastrar y soltar, la de hacer doble clic o la de zip2go para la extracción. En este Mastercam de 2025, si el archivo que queremos abrir contiene varias partes, Mastercam le preguntará si desea abrir el primer archivo que encuentre, como podemos ver en la siguiente imagen que tenemos a continuación. Siempre que tengamos un archivo abierto, Mastercam le indicará que lo guarde antes de abrir el nuevo archivo. Vamos a ver un ejemplo en el Mastercam. Y para ello vamos a abrir un archivo mcam-content que tenemos en el escritorio. Para ello voy a arrastrar este archivo mcam-content al Mastercam. Y nos sale el aviso de si queremos abrir el archivo de pieza incluido, que el Mastercam automáticamente ha encontrado dentro de esa carpeta mcam-content que tenemos. Le damos sí y nos abre el archivo que contiene el mcam content
que acabamos de arrastrar al Mastercam. La segunda novedad que han añadido al grupo del sistema son las alertas de actualización de licencia. En las actualizaciones de licencia de Mastercam han añadido nuevas opciones en el cuadro de diálogo para cambiar las alertas de actualización de licencia. Y esas opciones funcionan de la siguiente manera. Si seleccionamos mostrar alertas de nueva actualización de licencia, Mastercam mostrará alertas cada vez que encuentre actualizaciones de licencia para su instalación de Mastercam. Si anulamos mostrar alertas de nueva actualizaciones de licencia, Mastercam no mostrará alertas de actualización de licencia. En cambio, si seleccionamos buscar actualizaciones automáticamente, Mastercam buscará actualizaciones tanto del Mastercam y también de licencia. Esta opción también lo podremos conseguir si seleccionamos el botón de comprobar ubicado en la parte inferior del cuadro de diálogo y que nos permite también verificar si hay actualizaciones de Mastercam y de licencia. En cambio, si desactivamos el buscar actualizaciones automáticamente, Mastercam dejará de buscar actualizaciones tanto de Mastercam y también de la licencia de Mastercam. Para que podamos abrir el cuadro de diálogo de actualizaciones, dentro de Mastercam iremos a Archivo, Ayuda y Buscar actualizaciones. Entonces nos saldrá el cuadro de actualizaciones de Mastercam. Entonces, una vez que estemos dentro del Mastercam, como hemos dicho, iremos a Archivo, Ayuda, Buscar actualizaciones, el cuadro de actualizaciones de Mastercam, donde podremos activar o desactivar cualquiera de las opciones que hemos dicho antes y luego darle a comprobar. La novedad que han añadido dentro del grupo sistemas tiene que ver con cambio en la selección de sólidos. En Mastercam de 2025 se ha actualizado la selección de sólidos para hacer más fácil la selección del tipo correcto de la entidad. En la versión anterior de Mastercam, si deseábamos seleccionar la arista de un arco, debíamos tener cuidado de no seleccionar el centro del arco. Teníamos que manipular el ratón con cuidado para asegurarnos de que seleccionábamos la arista en vez del centro del arco. Para este problema, en Mastercam 2025, si deseamos seleccionar el centro de un arco, debemos hacer clic en la posición del cursor variable o en el punto central de un arco. La necesidad de seleccionar el punto central explícitamente nos garantiza que al hacer clic en las aristas del arco, la selección se realiza bien y no haya posibilidad de seleccionar el centro del arco de manera accidental. Veamos un ejemplo de un archivo tanto en el Mastercam 2024 y en el Mastercam 2025 para hacer la comparación. Vamos a realizar, por ejemplo, una línea desde esta arista de aquí y vemos que aunque esté seleccionando la esquina de la arista, el cursor me está marcando el centro del arco del agujero. Si yo lo selecciono, el punto que me ha escogido es el centro del arco del agujero, ¿vale? Ahora, si lo vemos en el Mastercam 2025, es el mismo archivo. Vamos a realizar también una línea y cuando vaya a seleccionar el extremo de este agujero o de esta arista, veo que me selecciona un punto de la arista del arco, ¿vale? De hecho, ahora mismo estoy creando una línea tangente a ese arco que he seleccionado. Y esa es la novedad que han añadido en el Mastercam de 2025 respecto al año pasado.